Los que vienen en camino, Señor, y que todos juntos podamos tener un tiempo hermoso de estudio, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro querido Salvador. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada nos quedamos en este versículo porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y a lo que se refería es que estamos bajo una nueva ley, bajo un nuevo concepto, bajo un nuevo pacto. El pacto de los judíos era bien interesante. Comparado con el de nosotros es totalmente diferente. ¿Cuál es la diferencia principal entre el pacto de los judíos y el pacto de nosotros? Hay dos diferencias principales. El pacto que Dios le da a Abraham, que le da a los judíos, no a Abraham, a través de Moisés. El pacto de Moisés, de la ley. Dios pone una condición. Que lo obedecen, les va a ir bien. Si obedecen, son bendecidos. Si no obedecen, son maldecidos. Entonces pone una condición. Eso es un pacto entonces condicional. El pacto de la ley. Bueno, Pase, tome asiento. Bienvenido. El pacto de la ley es condicional. Eso es importantísimo que lo recordemos, porque para nosotros no hay condición. Hija, préstale unas Biblias a los hermanos. entonces prácticamente era un pacto por obras. Era un pacto por obras, era un pacto 100% por obras, no para salvación, pero para bendición. Bien importante que entendamos eso, porque Abraham le fue contado por justicia ¿cuándo? Cuando creyó. Entonces el pacto para salvación, la única manera de ser salvo siempre ha sido por fe. No hay diferencia. Pero el pacto de la ley entre Dios y el pueblo de Israel fue un pacto de obras para bendición. Si tú obedeces todos mis mandamientos, te va a ir bien en la tierra que yo te doy. Si tú te apartas de mis mandamientos, te voy a quitar la tierra que te di. Y te voy a mandar enemigos y te van... ¿Me explico? Había una condición. Había una condición. Entonces el pacto mosaico es condicional. No para salvación, para bendición. ¿Me explico? Y tenía otra cosa. El pacto es de Dios hacia el pueblo. Entonces el pacto de Dios con Moisés y el pueblo es nacional. Solo para Israel, ¿no? Solo para Israel y para toda la nación. No es individual. Era un conjunto para bendecir a toda la nación. ¿Cómo estamos? No a una persona individual. No una persona individual, a toda la nación. Por ejemplo, cuando Jeremías, espero que usted esté leyendo Jeremías porque nuestro librito dice, nuestro boletín dice que estoy leyendo Job. Bueno, entonces sígale, ya casi llega. Con tres amigos ahí. No, pues empieza con J, ya casi llega. Cuando estudiamos cuando leemos Jeremías, a Jeremías le va pero mal. A Jeremías lo meten en la cárcel. A Jeremías lo azotan. Un sacerdote, cuando Jeremías le está entregando la palabra de Dios, déjalo, no te preocupes. Cuando viene Jeremías y le dice al profeta, al sacerdote, vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto le va a pasar al pueblo de Israel. Se voltea el sacerdote y dice, ¿qué? Lo azota y lo mete a la cárcel. No me vengas a decir esas cosas de parte de Jehová. Personalmente les iba mal. Lo tiraron al pozo, lo dejaron en un pozo que gracias a Dios no tenía agua, él se quedó atorado en el pozo. Pero si no se hubiera ahogado. Pero ¿qué es lo que pasa? Nacionalmente era un pacto para toda la nación. Todo el mundo sufría. O todos sufrían o todos eran bendecidos. Era para todos, parejo el asunto. ¿Me explico? Cuando viene el pacto de la gracia, ya no hay condición. Ya no hay condición para ser bendecidos. ¿Qué dice Efesios 1? ¿Se lo aprendió ya Efesios 1? Exactamente, Efesios 1:3. ¿Qué dice Efesios 1:3? Lo que casi dijo el hermano. Casi lo que... ¿Alguien que lo diga a mí? Sí, porque luego dicen que yo les invento. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos libra selectivamente. ¿Y qué hicimos nosotros para recibir esa bendición? Absolutamente nada. Ya no es condición. Creer. Pero acuérdense que creer es un acto pasivo.
No hicimos absolutamente nada. Y es un don de Dios. Es un don de Dios. Solo Él lo da. La fe no es un don de Dios, pero la salvación es un don de Es un Dios. don de Dios dado por Él. Y Él nos da la salvación. Y su Espíritu Santo viene y nos convence para que podamos creer. Si no viene el Si Espíritu Él no Santo, viene, entonces toda la gloria se la lleva Él. toda la gloria se la lleva Él. La salvación de nosotros. ¿Qué dice Juan 6:44? Eso mismo. Suena pastor, me está tocando algo, pero Me tengo que preguntar para poder comer, si no. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré En el día en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Es decir, ninguno de nosotros, por más que querramos, vamos a llegar a menos que el Espíritu Santo nos convenza y entonces creemos y entonces venimos a Él. Ahora, el Espíritu Santo está convenciendo a todos, pero ¿me explico? Sí. Yo tenía esa duda acerca de a las personas que pues nunca se le ha hablado de Dios, nunca han escuchado, tienen a Dios en la boca, pero nunca han conocido nada acerca de Dios. Si nunca nadie les habla, nunca van a realmente conocer a Dios, ¿verdad? Porque nadie en su propio, en su sano juicio, nadie dice, pues, yo creo que había que buscar a Dios. Sin embargo, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo... no tienen excusa. Eso es para saber que es Dios. Claro. Pero en el punto de que si el Padre no lo trae y si el Espíritu Santo no, de la misma forma que le dijo a Nicodemo, es algo misterioso. Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Nicodemo, tú no puedes entender eso porque tú no has nacido de nuevo. Sí. Las cosas espirituales se descienden espiritutualmente. Claro. Con el Espíritu. Claro, pero aquí está la pregunta. ¿Qué dice Juan 3:16? A todo lo que creen en su nombre. Llevó los pecados de todo el mundo. Entonces, aquí hay una pregunta bien interesante. Si Jesucristo llevó los pecados de todo el mundo, muchas gracias. Si Jesucristo llevó los pecados de todo el mundo, es decir, los que han escuchado y los que no han escuchado de Dios, todo el mundo, los pecados de todos. Right? ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a decir, este sí lo toco, a este no? No, porque por este también pagó Jesucristo. El Espíritu Santo tiene la obligación de tocar a todos. ¿Me explico? Sí, pero ¿Va a ser así de fácil? así nosotros ya conociendo, por supuesto, es fácil, pero la gente de allá afuera, ¿habrán de entender eso? La gente de afuera, es que eso es lo bonito. A la gente de afuera yo no tengo que hacerles entender nada. Es el Espíritu Santo el que les va a hacer entender lo que tenga que entender cuando yo les comparta el Evangelio. Pero a Dios, el modo que Dios va a utilizar para tocar a esa persona es a través del Evangelio. O sea que si esa persona no escucha el Evangelio, no puede ser tocado. ¿Cómo va a creer si no hay quien le predique? ¿Y cómo no? Si no los mandan, ¿no es cierto? Mire, vamos a ver dos pasajes, déjenlos, los encuentro aquí rápido. Vamos a ver si encontramos esto. Primera de Pedro 2:24. Creo, a lo mejor no es, pero... pues no dice la palabra todos, estaba yo buscando. Ajá, exactamente.
Déjenme, le encuentro este versículo, a ver si lo tenemos ahí. Pero vamos a... Aquí está. Bueno, Mateo 8:17. Se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: el grupo tomó las enfermedades y llevó las enfermedades. Ajá, entonces se cumplió que llevó el pecado de todos nosotros, ¿no es cierto? Pero cuando Jesucristo está instaurando el nuevo pacto, dice, esta es mi sangre. Ajá. Del nuevo pacto. Mateo 26:28, Marcos 14:24. Me gusta más Marcos 14:24. Vamos a Marcos 14:24. Marcos 14, pues ni sé qué le puse ahí. Ahí está. Marcos 14:24 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Allá no dice por todos. ¿Por qué? Porque no todos van a aceptar el mensaje de Dios. No todos van a aprovechar el derramamiento de la sangre de Cristo. Pero Él llevó el pecado de todos. ¿Cómo? Ok. Déjame le hago esta pregunta. ¿Quién es responsable de la maldad en el mundo? ¿Quién es responsable de la maldad? ¿Quién es el responsable de la maldad en el mundo? El pecado, el hombre, el Dios de este mundo, Satanás. ¿No es cierto? Todo viene de la caída de Adán. ¿Quién pecó primero? Eva, pero el hombre. No. No, tampoco. Ni Adán ni Eva pecaron primero. ¿Quién pecó? El diablo. Oh, no, pero estoy hablando de la tierra, pastores, todavía estamos hablando. No, yo nomás dije quién pecó primero. Bueno, pues tenemos que especificar, porque estamos metiendo El ángel caído, Lucifer. Él pecó primero. ¿Quién introdujo la maldad? Él. El ángel caído, porque él fue el que trajo la maldad y él tentó a Eva, él tentó a Adán. Él fue el que trajo la maldad. Si nos perdemos esa partecita, entonces hacemos responsable a Dios. Nosotros pecamos por culpa de Dios porque Él permitió que... No. Dios no es el culpable de eso. ¿Me explico? No, Dios es el culpable de la maldad. No. El diablo pecó y de ahí empezó todo el problema. ¿Me explico? Cuando Jesucristo vence al diablo en la cruz del Calvario, ¿para qué lo vence? Para que todos tengamos oportunidad de venir al Padre. ¿Me explico? ¿Por qué Jesucristo va a decir, bueno, pagué por todos, pero Espíritu Santo, este no me lo toques, este no lo quiero en el cielo? ¿Cómo si ya pagué por sus pecados? ¿Me explico? Romanos 8:28. Bueno, tantito más adelante. Dice, ¿qué pues diremos? El 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero no están hablando ahí porque está hablando a los romanos, todo lo que está hablando a la iglesia. No se estarán refiriendo a ellos que son cristianos. Pero si Dios entregó a su Hijo por todos, ¿cómo se va a brincar a unos? Sí, no, yo entiendo ese punto. Ese es el argumento, ¿no? Yo sé que no se estima a la iglesia, está hablando de los que son cristianos, por todos nosotros que somos cristianos. Pero murió por todos, llevó los pecados de todos.
No, claro, sí entiendo, pero hay que Entonces, que se entienda, ¿no? Pero él sabía que muchos lo van a rechazar. Bueno, pues porque dice que estamos escritos en el libro de la... ¿Cómo que dice? Desde antes de la fundación del Desde mundo. antes de la fundación del mundo estamos inscritos en el libro de la vida. Y aquí está la gran pregunta. ¿Cuándo nos inscribieron? Pues dice desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo borraron a los que no escribieron? Ah. Es que no borraron a nadie, está escrito lo que ya iban a ser salvos. Hay un gran problema ahí. ¿Me explico? ¿Cuál es el problema? Dios sabe que algunos no van a aceptar. ¿Ok? Si Dios no es responsable de la maldad, ya establecimos que el que es responsable es el diablo. ¿Ok? Si Dios no es responsable de la maldad, del pecado en el mundo, ¿ok? ¿Por qué a mí, que yo nunca escuché nada de Dios, me va a ser responsable de mis pecados y me va a mandar al infierno por no creer? Pues yo qué culpa tengo. Eso no es justo, ¿no es cierto? Así no es Dios. Juan 3:36, ¿qué dice Juan 3:36? Pues eso mismo. Bueno, vea usted. Eso mismo, pastor, dice. Ya he dicho mejor 3:16, pero dice cosas que... Bueno, el 18, no el 18, si quieres se lo pongo más barato, el 18. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué viene la ira de Dios sobre las personas? Porque rehusaron creer. No porque no escucharon el Evangelio, no porque pues yo no sabía, no, porque rehusaron creer. Por eso, Apocalipsis 21, Apocalipsis 20, 10 y 11, va a haber un juicio final en donde se van a revisar las obras de las personas. Porque va a haber algunos que nunca supieron nada de Dios, pero que al final van a revisar sus obras. A ti te dijeron que era malito hacer esto, ¿por qué lo hiciste? Está condenado ya. ¿Están condenados? ¿Me explico? Aunque no escucharon. Aunque no escucharon de Dios, vamos a Apocalipsis 20, hasta abajo. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Estos muertos grandes y pequeños ante Dios son los muertos que murieron sin Cristo. Usted y yo no estamos en este juicio. Usted y yo ya. ¿Ah? No, los que no creyeron en Cristo. Los que murieron sin aceptar a Cristo. Nosotros estamos en el tribunal de Cristo, nosotros no pasamos por el juicio del gran trono blanco. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ajá. Pero esta gente es la que murió sin creer en Cristo. Sea que oyeron o que no oyeron, No creyeron. simplemente no tuvieron la oportunidad de creer, no creyeron, rechazaron, qué sé yo, murieron sin creer en Cristo. ¿Okay? Todos los que murieron sin creer. Va a ser juzgado por sus obras, obviamente. Dice: y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Tenemos la enciclopedia de las obras, y tenemos el libro de la vida. Y unos libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en la enciclopedia de las obras. Claro. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ojo en el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que sí se halló. Y el que no se halló fue lanzado. Y el que sí se halló, pues no fue lanzado. Aquí, este versículo ya lo estudié en griego, exactamente es lo que dice en griego. No tiene nada de raro, no tiene mala traducción, no tiene. Y el que no fue hallado tiene la conjunción, tiene la. Claro, está haciendo la diferencia entre la muerte y la vida. Claro. El que fue hallado en el libro de la vida, pues está vivo. El que fue, el otro está muerto. Listo. Muerte, o sea, segunda muerte espiritual que le llaman. Es lo que está diciendo. Listo. Claro. ¿Me explico? Nunca, no importa cuántos argumentos tengamos, nunca vamos a poder acusar a Dios de que es injusto. No es posible. Es imposible. Entonces, en su sabiduría, nosotros no entendemos cómo,
un pueblo náhuatl de la Sierra de México que se murió antes de que llegaran los españoles a México. ¿Cómo ese náhuatl de la Sierra de México supo de Dios? ¿Cómo va a ser justo? En su sabiduría Dios lo sabe y Él va a ser justo con él. Un indígena, un náhuatl es un indígena, es uno de los tribus indígenas de México que existían antes de la conquista de los españoles. ¿Cómo Dios va a juzgar a ese indígena? Él lo sabe. En su sabiduría, Él sabe cómo le hizo para que ese hombre se enterara que había un Dios. Y te lo dijo en el versículo que leyó anterior, recuerda que va a través de la naturaleza, van a saber que hay un Dios. De modo que no hay excusa. No hay excusa. Yo hablo por mi propia experiencia, por así decirlo. Porque antes de conocer que existe Dios, ¿a quién le importa la naturaleza? ¿A quién le importa lo que se ve y lo que no se ve? Eso es la imaginación del hombre que se da por alguna razón. Creció, nació, apareció. En realidad, yo eso lo decía. Yo no pensaba que Dios creó lo que se ve y lo que no se ve. Por alguna razón esto apareció, y más lo que le meten en la cabeza a uno en la escuela. Totalmente de acuerdo. Apareció por cierta razón, por esta razón, por eso que está. Entonces, no pones a Dios en ese lugar. Hasta que alguien te diga, no, es que las cosas así fueron a través de lo que aprendemos en la Biblia. Sin antes, Dios no existe. Pero gloria sea dada a Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que tuvo misericordia de ti, muchacho, y te tocó el corazón. Amén. Pero los indígenas, ¿no? Los indígenas de aquel tiempo que nunca fueron a escuela, que nunca fueron a nada, que hacían dioses. Dios del sol, Dios de qué sé yo qué, para todo tenían Dios. Para todo. Porque sabían que había un ser superior que había creado todas las cosas. Tenían esa conciencia. Así que no tienen excusa. El hombre siempre busca un Dios. Siempre ha buscado. No hay excusa. Principalmente porque en Dios no hay injusticia. No se ha encontrado injusticia en Dios. Ni la va a encontrar. No. Porque Dios es un Dios justo, misericordioso. Nos encanta cuando dice lento para la ira y grande en misericordia, ¿no? Pero también dice en Sofonías, lento para la ira y grande en poder. Ojo, no es cualquier Dios, se enoja y se enoja. No, en Jeremías dice, estoy cansado de arrepentirme de no hacerle lo que les prometí y ahora se los voy a cumplir. Así dice. Cuando Dios se enoja, Dios se enoja. Así que no queremos esa cosa. Bueno, vamos a rezar Hebreos 7. Que mire, ya hasta se le olvidó aquí la cosa que estamos en Hebreos. Ya recorrimos la Biblia. Ya recorrimos la Biblia, exactamente. Le hemos un repasón allí nomás para despertar. Hebreos 7. Y quiero hacer énfasis en algo que es bien interesante. Muchos cristianos han tenido problema con esto. Y tal vez algunos lo tenemos. ¿Cómo actúa el enemigo en mi vida? Porque sabemos que no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra potestados de las tinieblas, ¿no? Que viene, dice Pablo, póngase toda la armadura para que cuando venga el día de la lucha usted esté fortalecido y cuando pase la lucha usted esté firme, ¿no? ¿Cómo actúa el enemigo en mi vida y qué significa que hay un cambio de ley? Ya hablamos de la ley de la libertad que dijimos el miércoles pasado. La ley de la libertad significa que Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Lo veíamos el sábado, que nosotros fuimos liberados del yugo, de la esclavitud, del pecado. Eso significa. Entonces, cuando viene la lucha espiritual con el enemigo, ¿será que todos los días tenemos una lucha espiritual contra el enemigo? ¿Todos los días, a cada momento, cada segundo del día? ¿O solamente algunas veces? Cuando estamos débiles. Yo algunas veces. Yo creo que... No todo el tiempo, algunas veces cuando estamos débiles. Yo creo que siempre está ahí. ¿Usted piensa que siempre? ¿Quién da más, quién da menos? Yo digo que mientras estemos en comunión con Dios, leyendo su palabra,
con los hermanos, va a ser mucho más difícil que él pueda entrar. Ajá. Porque el espíritu está fortalecido. Si el espíritu está débil, pues el enemigo va a entrar en fácil. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Yo le entendí la pregunta, no es si el espíritu está fuerte para soportar los embates del enemigo, sino si siempre vamos a estar en combate con ese enemigo. Bueno, la pregunta es, ¿cada cuándo entramos en lucha contra el enemigo? ¿Cada segundo de nuestra vida? ¿De vez en cuando? ¿Una vez a la semana? Así lo entendí yo. Sí, es la pregunta. Y bueno, todas las respuestas son válidas. Échale, ¿usted qué piensa? Estoy pensando. ¿Ah? Está pensando. Pues no lo piense mucho porque ya para cuando acabe de... Es que me provoca decir cosas. Yo creo que la tentación está presente siempre. El enemigo está rondando siempre. Como león rugiente. Ahora, si yo digo eso, también tengo que compartir lo que dice el hermano. Si bien la tentación puede estar presente todo el tiempo, pero mi coraza, mi fortaleza, mi armadura está fuerte, yo Aguanta. No pasa nada. Ahora, si estoy débil espiritualmente, ahí está el problema, pero el Señor siempre está rondando. Siempre está rondando, ¿verdad? Bueno, vamos a ver Mateo 13, 18 y 19. A ver qué dice. Ahorita le explico cuándo tenemos esa batalla. Y con 13, 18 y 19. ¿Y contra quién tenemos esa batalla? Para ver si nos entendemos. Porque dice la hermana Jasmine, dice, yo tranquila. Ahora mismo estamos bien tranquilos. ¿Verdad que sí? Ya no veo que No hay lucha. estamos peleando. ¿Verdad que Ahí sí? acechando afuera, déjame ver lo que están diciendo para ver cómo lo voy a atacar a ellos. Mire usted, dice 13, 18 y 19. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Jesucristo está explicando la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este es el trabajo de Satanás. Evitar que las personas crean en Cristo. Ese es su trabajo. Cuando usted y yo, como ahorita, somos salvos, hemos creído en Cristo, ya no tiene nada que hacer en contra de nosotros, porque nunca va a poder hacer que perdamos la salvación. Pero sí puede poner cosas para que nosotros no llevemos. Romper la unidad de la iglesia. Ah, espérame tantito. Dilo otra vez. Puede poner situaciones o circunstancias para que nosotros no llevemos el evangelio a otras personas. No. Cuando nosotros llevamos el evangelio a las personas, empieza la lucha. No antes. El enemigo no está metiéndonos el pie para que no llevemos el evangelio. No. El enemigo mete el pie cuando estamos llevando el evangelio. Ahí es que nos va a atacar más. Ahí es cuando viene la lucha. Por eso es que la ataca a la iglesia. Pues claro. La iglesia es la que está llevando el evangelio. Claro. Y ataca a la familia. ¿Quién le enseña a los hijos a adorar a Dios? Los papás. Entonces ataca a la familia, ataca a los padres, para que nosotros no le demos testimonio a los niños. Pues ahí está. Porque le estamos dando testimonio, viene el enemigo para que dejemos de dar testimonio. Entonces, pastor, lo que hay que hacer entonces no predicar y no nos va a atacar. Exactamente. ¿Qué hacemos para no entrar en lucha con el enemigo? No predique el evangelio. No predica, no va a tener problemas. Listo. Pero eso no, entonces ahí no metemos problemas. Bueno, ahí se mete usted en problemas con Dios. Ahí viene la disciplina, esa vara que no queremos que tampoco que... ¿No es cierto? Ahora, ¿cuándo viene la tentación a mi vida? Es otra cosa. Porque a veces pensamos que todas las tentaciones que tenemos son culpa del diablo. Y eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Santiago 1? No digas que soy tentado, ¿es cómo? No, espérate tantito, no, espérate. Hubo algo raro ahí, pastor. Sí, una blasfemia contra el Espíritu. Oiga, ¿no? ¿Cómo así? Sí, dice, no piense pues que quien tal haga, que... Oh, no, espérate tantito. Ahí no la tentación. Bienaventurado cuando alguno es tentado, ahí está. 1.13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, no del diablo. No diga que es tentado por parte de Dios. Tenemos una blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí me pasó. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es decir, Dios nunca le va a mandar una prueba para ver si cae en la tentación. Nada. Así no es la cosa. Ni él tienta a nadie ni puede ser tentado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero le puedo autorizar a Satanás
que él sí haga la tentación para probarlo, como lo hizo Job. Bueno, de acuerdo a lo que tenemos en Job, no le aprobó que lo tentara, le aprobó que lo golpeara. Sí, pero le dijo, hazle todo, mas no lo mates, cuerpo, no lo mates. Pero le autorizó que le mataran a sus hijos, para que él, a ver si él renegaba de Dios. Pero Dios sabía que le iba a dio la autorización. Claro, pero para molestarlo. Bueno, pues claro. No para tentarlo para que cayera en pecado. No, para probarlo. Para probarlo, es diferente. Esta partecita dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él. ¿De quién se trata? Ni Él tienta a nadie. ¿De quién está? Dios. ¿El mismo Dios? Ni Dios tienta a nadie. Puede ser tentado por el mal, Ni Él, ni Dios puede tienta a nadie. La última frase que era igual que la no digan que tentado de parte de Dios. Él no tiene nada. Ni Él puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Estamos hablando de Dios. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque el versículo 14 dice que somos tentados, ¿por qué? Entonces, si Dios fuera tentado, dice que Dios no puede ser tentado. Si Dios fuera tentado, Él sería tentado por su concupiscencia. ¿Cómo así? No, pues ¿cómo así? Dios no tiene esos deseos. ¿Me explico? Entonces, usted y yo somos tentados y caemos y hacemos cosas porque nos gusta. Porque estamos viviendo en un cuerpo caído. Pues claro, pues ya levántelo, no sea bárbaro. Estamos bajitos. Sí, algunos estamos más chaparritos, les cuesta más trabajo levantarse, oiga. Un vasito de agua. Sí, para pasar ahí. Entonces estamos bajo una nueva ley y el enemigo lo único que va a hacer es estorbar cuando estamos predicando el evangelio. Estorbar cuando estamos activos en Dios. Estorbar cuando estamos llevando el reino de Dios hacia adelante. Y por eso, pastores, que quiere que no se predique una sana doctrina. Claro, una congregación para que sea oído un mensaje bien malo. Totalmente. Que la persona no puede llegar a la salvación. Nunca. Entonces, cuando el pastor viene a predicar y trae un sermón así, más o menos debilucho, que no hizo el trabajo que tenía que hacer, nomás medio leyó la palabra de, ya, acá. Viene, le cambia toda la mente y empieza el pastor a decir cada barbaridad desde el púlpito y la iglesia se lo cree. Y la iglesia nunca puede llegar a la santidad que requiere, nunca puede llegar a conocer a Cristo como se requiere, porque se metió el enemigo ahí en la vida de esa gente. Le llaman el gorila de la iglesia, no sé si lo hayan escuchado, el gorila de la iglesia. ¿No lo han escuchado eso? Bueno, se dice que un hombre estaba predicando y la iglesia estaba totalmente pero desinteresada. De esos días que uno está predicando y dice, bueno, pero esta gente, ¿qué le pasa? Pero de plano, ¿por qué no estoy yo hablando? Estoy pintado, ¿qué cosa? Entonces él está predicando y está pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a entender qué está pasando en la iglesia. ¿Por qué yo siento que la iglesia no está recibiendo el mensaje que tú me diste? Y Dios le abre los ojos y empieza a ver un gorila que está sentado en medio de la iglesia. Satanás estaba ahí estorbando el mensaje. Bloqueando el mensaje. Estaba haciendo chistes en medio de la congregación. Pues estaba estorbando ahí. Ajá. Dice Mateo 13, 18 y 19, cuando nosotros predicamos el evangelio y la gente no lo entiende, viene el enemigo y les roba lo que tú les diste. Por eso es importante que nosotros prediquemos el evangelio lo más sencillo que se pueda. Lo más directo que se pueda, lo más sencillo que se pueda. Porque si nosotros nos metemos, a veces yo le hago aquí un chiste de que el griego y que el hebreo y que sabe que no, pero si nos metemos mucho a eso, la congregación al final de cuentas no va a entender. Sale igual, o peor. O peor, sí. Porque a la congregación, ¿de qué le sirve saber que en hebreo jamastita quiere decir pecado? Pues de nada le sirve, ¿no? O por ahí va la cosa. Tampoco me la voy a estar echando. No se la vaya a decir otro, que el pastor dijo que jamastita quiere decir pecado, porque a saber si así se dice, ¿no? Por favor, el otro sabe hebreo. Y yo lo dije en griego. Válgame el cielo. Ya está bien. ¿Me explico? A lo que a nosotros nos sirve saber que estamos bajo un nuevo pacto. El pacto de gracia de Dios. Una nueva ley. Vea otra vez, vamos a regresar a los hebreos, a ver si así ya puedo llegar a hebreos. Oiga, esta introducción estuvo larga. Sí. Pues ni veo yo nada y oigo.
Pues ya sabe, vamos a escribirle. Hebreos 7:13, creo que no sé, 11. Porque estamos bajo los... Porque cambiando el sacerdocio, ok, 12 y 13. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Entonces estamos hablando, ¿se acuerdan que empezamos a hablar de Melquisedec? Ya no es de la tribu de los levitas. Ya no es de la tribu de los levitas, es de otra tribu. Ahora, esto es bien importante que lo entendamos. Los levitas, ¿cómo es que les tocaba ser sacerdotes? Ellas se lo ganaron por herencia. Por herencia. Por Aarón. Porque eran descendientes de Aarón, descendientes de Leví, automáticamente nacían y les tocaba ser sacerdotes. Una herencia irrevocable. Es como decir ahorita que a mi hijo le va a tocar ser pastor de la iglesia cuando yo me muera. Nomás porque es mi hijo. Porque es Santa María. Nomás porque es Santa Marina el hombre. Porque es santo y usa la Virgen María. Ahí está la cosa, pues. ¿Qué más de ahí pasó le puede pedir? Imagínese. Por cierto, cancelaron ese programa. Qué bueno. Se puso ventiladores. Bueno, entonces así era como lo recibían ellos, por herencia. Jesucristo, que viene de la línea de Melquisedec, sacerdote de Dios, de la descendencia de Melquisedec, supremo sacerdote, sin descendencia en la tierra. Sin genealogía. Sin genealogía. Entonces, ¿quién va a venir después de él? Nadie, porque él es el sacerdote eterno. Y por eso es necesario que haya una nueva ley, porque hay nuevos términos. Hay nueva genealogía, nuevo pacto. Entonces dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la descendencia de Melquisedec, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Cómo que este que nació de Judá va a ser sacerdote? ¿De dónde salió? Tenemos que cambiar las reglas del juego. Porque si este es sacerdote, ahora los de Judá van a ser sacerdotes. Entonces ahora quizás por eso que los judíos no creyeron. No creyeron en Jesús. De la línea de Leví, descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Pero se la pierden. A David le dice Dios, de tu descendencia nacerá el rey y su reino será para siempre, no permanente. Entonces el Mesías era descendiente de David. David venía de Judá. Se lo pierden totalmente. No le cayó el 20. No les cayó el 20. No lo relacionan. Gracias a Dios que no lo relacionaron, porque cuando lo mataron, nosotros entramos al pacto. Gracias a Dios. Qué bueno que fueron incrédulos, pastor, y no. Gracias a Dios, gracias a Dios que no se ha pasado. Pues sí. ¿No habían estado aquí? No. Sí, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, a todos los que le creyeron le dio potestad de ser hijo de Dios. Así listo. Eso es sencillo. Ahí está. Así es sencillo. Si los judíos hubieran reconocido a Jesucristo como Mesías en aquel entonces, se acabó el juego. Se acabó el juego. ¿Qué dice Efesios 2:13? Oiga, hoy sí viene un poquito como... Que las obras sean de mal. No, como que no. No, 2:13, no, 2:8, mal. No, pero eso no se va a acabar así porque El Señor primeramente, Abraham era gentil, Pero ahora Sí. en Cristo Jesús, de la vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ok, vea cómo empieza. Pero ahora en Cristo Jesús. ahora, Pero ahora. No antes. Ahora en Cristo Jesús, por la sangre de Jesucristo, habéis sido hechos cercanos. Pero ya el plan estaba hecho. pastor. Sí, pero sin la sangre de Jesucristo no podemos... No, si la sangre es la remisión de No pecados. remisión de pecados. No pudiéramos haber estado siendo parte del pacto sin la sangre de No, Jesucristo. si la sangre de Jesucristo no, pero ya estaban incluidos. Ah, no, sí. Porque Abraham cuando era gentil. Claro. Y después fue que se circuncidó. Sí. Y después fue que se hizo judío. Sí. Era gentil. Era gentil. De la urbe de los cateos. Sí. Que era que de Babilonia. De Babilonia. De Babilonia, era babilónico. Era Y gentil. cuando lo bendijo, Ujú. fue antes de ser judío. Entonces- Y en él serán benditas todas Todas las las naciones. Pero déjenme, me regreso a nuestra controversia que tuvimos al principio. Le dice Jehová a Isaías, háblale a este pueblo y te van a oír
pero no te van a entender. Van a ver, pero no van a comprender, no van a conocer. Era necesario que el pueblo de Israel se hiciera ciego, se hiciera sordo, por propósito de Dios, para que nosotros entráramos ahí. Por el amor de Dios. Entonces, ya estaba predestinado. La pregunta es, en el juicio final, ¿qué le va a pasar a esa gente que vio pero no vio, que oyó pero no oyó? ¿Me explico? No, espérame tantito, espérame tantito, pero ¿cómo así? Sí, pero espérame tantito. Sí, pero espérame tantito, pedaleé para atrás. Acompáñeme a Hechos 1:32. Bueno, déjeme terminar de leer porque está bonito este. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ahora somos el cuerpo de Cristo. De los dos hizo uno. Fíjese, no dice, porque por medio de la sangre de Cristo nosotros somos judíos. Eso no dice. De los dos hizo uno nuevo, el cuerpo de Cristo. Uno solo. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil. Ahora somos uno en Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Tiene sentido? Ahora, acompáñenme a Hebreos. A ver, ¿qué dije yo? Hechos. 2. Es que es Hechos 2 hoy. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ajá. Entonces, espérame tantito. Así que, espérame tantito, pues. Una cosa rapidita y no se preocupe, ahorita lo encuentro. Dice, al ver su mujer de corazón, ajá, 35 leímos el 35, ¿qué leímos? 32. Vale. Bueno, vamos a leer del 32 y llegamos hasta el 37 por ahí. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, basta que ponga a tus enemigos por estado de los pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibirán perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A esa generación que Dios cegó, a esa generación que Dios les cerró los oídos para que no oyeran, para que no vieran a Jesucristo, inmediatamente que Jesucristo se va al cielo, derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles para que hablen en 16 idiomas y les prediquen acerca de Cristo y ellos puedan creer. Le dio la oportunidad. Pues claro, si nomás era una ceguera, una sordura temporal, en lo que también, en lo que mataban a Jesucristo y Jesucristo resucitaba y entonces ahora sí ya creían. Pues claro. Y por eso viene el derramamiento del Espíritu Santo en otras lenguas, para predicarles en todos sus idiomas, para que no hubiera excusa de que alguno de ellos que andaba por ahí no entendió el mensaje. No hay excusa. No tienen excusa. De modo que no hay excusa. ¿Tiene sentido? Así que todos van a tener la oportunidad de creer en Cristo. Algunos van a decir no. Yo espero que todos digan que sí, pero no todo, dice es una sangre por muchos. Si fuera todo estaría hermoso, pero no es así la cosa. Pregunte, don Aquiles. No, pregunte con confianza. No, ninguna duda. Ok, pero usted puede preguntar con toda confianza. No lo sé. Ah, vaya. Hasta ahora se me ha preguntado. Eso espero que sí. Se abre porque hay sí. Entonces, mire usted, vamos a ver.
Pero estábamos esperando lo de Apocalipsis. Así que los Apocalipsis están calmos. Bueno, en Apocalipsis, ¿quiénes están en el juicio final? No, Dios me agarre confesado. ¿Cómo así? No. No, lo que no creyeron. No, pero ¿cómo así? Nosotros vamos a ver el tribunal de Cristo. Pero bueno, estamos en tribunal. Sí, pero Son dos. Son diferentes, dos tribunales. Uno es el tribunal y el otro es el juicio. Claro. Uno es para recompensa, el otro va a ser para castigo. sí. Ok, estamos claros. Entonces, fíjese usted, el tribunal de Cristo, todos los que creemos en Cristo vamos a comparecer delante de Cristo. Es decir, vamos a darle cuentas a Cristo. ¿Ok? No le damos cuentas al Padre, le damos cuentas al Hijo. ¿Ok? ¿Usted cree que el Hijo me va a preguntar por qué llegué yo al cielo con pecado? Entonces yo llegué al cielo sin pecado. Si estoy delante del tribunal, ¿me va a juzgar por mis pecados? No, porque Él mismo fue juzgado por mis pecados. Entonces, cuando yo estoy delante de Él, es imposible que Él recuerde mis pecados. Es imposible que me eche en cara mis pecados, porque Él ya pagó por ellos. Yo no tengo ninguno. ¿Me explico? Creo que en el griego, si no me equivoco, pastor, cuando se refiere a la palabra tribunal, es la palabra que se usa donde dan un trofeo. Cuando tú llegas al sitio como el podio, te dan el trofeo de lo que significa, creo que el tribunal. El atleta, cuando llega a llegar, ¿no? Donde le dan la corona, ¿verdad? Eso es lo que significa, creo que el tribunal. Bueno, la palabra que se usa para tribunal es bema, el bema, así se escribe en griego. Bema significa plataforma. Es lo que digo. No significa premio, no significa recompensa, no significa nada de eso, significa plataforma. Pero recuerda que en las Olimpiadas lo que usan es una plataforma a donde el atleta le dan su... Sí. De los griegos. Sí, pero esto se refiere a que Jesucristo va a estar sentado en el tribunal. A eso se refiere, que Él va a estar sentado en el tribunal. Entonces, el bema de Dios es que Jesucristo va a estar en la plataforma, en el trono sentado, y nosotros estamos compareciendo delante de Él. A eso se refiere el tribunal de Cristo. Ahí vienen las recompensas. Ahí vienen las recompensas. Entonces, ¿qué hubo, muchacho? Hasta que se te ocurrió, hasta que se te ocurrió, vente, ándale, échale. Entonces, nosotros los que hayamos morido en Cristo, también, nosotros, también han incluido. Nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. En 1 Corintios 15 dice, porque es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo. ¿Y cómo es que todos, nada más los que estamos en Cristo, nos vamos antes? ¿En dónde dice eso? En el rato. En 1 Tesalonicenses 4 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis esto, que cuando venga el Señor, los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero y nosotros hemos transformados y lo alcanzaremos en el cielo. Entonces nosotros nos vamos antes. Para ser exactos, nos vamos 1007 años antes del juicio final. Sí, exactito, no. El rapto sucede 1007 años antes del juicio final. ¿Cuántos días, cuántos segundos? Pues multiplícale por 365, multiplícale por 60, multiplícale por 24, multiplica. Pues está muy fácil. Está muy fácil. En Daniel 12 nos habla de las semanas y nos habla que van a ser 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación. 3 años y medio de paz, 3 años y medio de tribulación, son 7 años. Esos son 7 años que nosotros ya no estamos aquí en la tierra. Y después, cuando los 7 años pasen, va a venir Cristo con nosotros. Vamos a venir con Él en el milenio, Zacarías 14. Venimos en el milenio y reinamos con Cristo 1000 años. Atan a Satanás por 1000 años y después de los 1000 años desatan a Satanás y viene la gran batalla final. Ya no hay tierra, ya no hay cielo y viene el juicio final. El gran trono blanco.
Pero ya para el gran trono blanco, nosotros tenemos 1007 años de estar viviendo con Cristo. Así que nosotros no estamos en Apocalipsis 20. Nosotros estamos en 1 Corintios 15. No, pero la pregunta era, como usted preguntó, y por eso fue que nombramos Apocalipsis, porque se mencionaba algo así como que, los que no creyeron en Cristo. Claro. Yo dije, bueno, se les abrirá su libro de las obras y será juzgado por los hombres. Sí, pero antes de que fueran juzgados por sus libros de las obras y antes de que eso pase, vino el Pentecostal. Vino el Espíritu Santo y les habló en 14 lenguas. Vamos a contarlo. Yo digo 14 y dice, ¿qué dije hace rato? Ni sé pues cuánto dije. Pues vamos a leerlo. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frígida, en Pánfila, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y todos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Y los María 16. Viene el Espíritu Santo y les habla en 16 idiomas para que no haya pierde. Todos aquellos que tuvieron la experiencia de ver a Jesucristo y no creyeron, tienen la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación en su propia lengua natal, para que no haya pierde. Entonces, de esos que escucharon el mensaje ese día en el Pentecostés, que escucharon el mensaje ese día y no creyeron y murieron sin Cristo, van a Apocalipsis 20. ¿Y lo que estoy diciendo? Pues sí, pero hay que hacerlo con frijoles. Aquí hay que hacerlo con frijolitos para que se entienda, ¿no? ¿Tiene sentido? ¿Alguna pregunta ahí? Ahora ya estamos claros. Estamos claros con ese libro. Vaya. Entonces ya quedamos claros ahí. Ok, entonces vamos a rezar los Hebreos, a ver si siquiera pasamos un versículo de Hebreos hoy. A ver si salimos de Hebreos 7 hoy. No terminamos el Apocalipsis. Acabamos en Apocalipsis, ya ni sé ni qué estoy poniendo ahí. ¿Qué dice ahí? Hebreos 7. Vaya, por hoy la tiene algo. Entonces, aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie se ve al altar porque es manifiesto que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y si Moisés nada habló acerca del sacerdocio de Judá, la ley de Moisés no aplica para Jesucristo. No se puede, porque Moisés no dijo nada de los sacerdotes de Judá. Así que hay una nueva ley. Dice, porque, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Entonces tenemos una ley distinta, porque se levantó un sacerdote distinto de la tribu de Melquisedec o de la genealogía de Melquisedec. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El poder de una vida indestructible. Por lo tanto, es un sacerdote eterno. ¿Te das cuenta? Como él es eterno, nosotros vamos a ser eternos. Pues claro. ¿Qué más podemos pedir a la vida? Nada. Eso y un Boston Cream, ya estamos del otro lado. No, eso es suficiente, pastor. Dice, pues se da testimonio de él, de Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y se acuerda qué dijimos que quiere decir Melquisedec? Sí, lo dijo usted, de que venía de Salem y de que sé yo qué. Rey de paz y de justicia. Realmente Melquisedec quiere decir rey de justicia y después rey de Salem, que es paz, rey de paz. Sí. Rey de justicia y rey de paz. Eso quiere decir Melquisedec, que está transliterado, no está traducido, está transliterado del hebreo. ¿Tiene sentido? Pues sí, yo veo que usted está pensando, pero no me dice que está pensando. Está difícil que le conteste. Porque a todas estas, ¿de dónde sale Melquisedec? Alá? ¿De dónde sale quién? Alá. Alá. Ah, pues está muy fácil. Oiga, eso está muy fácil. Está muy fácil. No vamos a gastar tiempo en eso, pero está muy fácil. A Abraham se le da la promesa de que va a tener un hijo con Sara. Y Abraham dice, pues la promesa está buenísima y te la creo, pero pues nomás no se puede. ¿No?
25 años tardó en cumplirse la promesa. Entonces, pues Sara le dice a Abraham, oye Abraham, pues yo creo que yo nunca te voy a dar un hijo. Yo sé lo que dijo Dios, pero yo creo que yo nunca te voy a dar un hijo. Así que mira, mi sierva egipcia, ella te va a dar un hijo como si fuera mío. Agar. Ahora, no quiero ser muy gráfico, pero la idea es que Sara y Agar estaban juntas cuando Abraham estuvo con Agar. La idea es que Agar estaba en las piernas de Sara. Por eso se suponía que era el hijo de Sara. No voy a ser muy gráfico, pero esa es la idea, ¿ok? Cuando nace Ismael, Agar, oye, yo sí le dije a Abraham, tú no sirves para nada. Se empiezan a pelear. Llega un momento en que ya es imposible vivir juntas. Y Dios le da a Isaac. Nace Isaac. Entonces empieza Sara, no, pues yo ya soy mamá también. Y le dice Agar, sí, pero Ismael es el mayor, ¿eh? Este va a heredar todo porque Ismael es el mayor. Empieza la pugna ahí. Entonces cuando ya Ismael es un adolescente de 14 años, más o menos, le dice Sara a Abraham, ya no aguanto esta gente. Haz algo, ya no aguanto esta gente. Entonces Abraham los despacha. ¿Sabes qué? Vete. Les da tantita agua, les da tantito pan y váyanse. Total, tú eres sierva, tú no eres mi esposa. Y pues será muy mi hijo, pero es hijo de una sierva. Vámonos. Eso era común en aquellos tiempos. Llega un momento en que van caminando por el desierto y se les acaba la comida, se les acaba el agua. Entonces dice que Agar agarró a Ismael y lo puso lejos. Ella se fue y se sentó y empezó a llorar. Porque sabía que Ismael se iba a morir de hambre. Sabía que ella se iba a morir de hambre. Y ella no quería ver a Ismael morirse de hambre. Entonces por eso lo aventó por allá. Y se pone a orar y viene un ángel de Jehová. Y le dice, no temas. Yo escuché tus lágrimas. Y de ti saldrá una nación poderosa. Ve por tu hijo, allá hay un pozo de agua. Tomen agua. Y de ahí nacen los árabes. Entonces ellos llaman a Alá a Dios. ¿Ok? Dios, el Dios de Abraham, es Alá. ¿Ok? Pero ojo, hay un pequeño problema. Cuando estudiamos la teología tenemos 3 teologías. La teología histórica, tenemos la teología bíblica y tenemos la teología sistemática. No me voy a meter en muchos detalles. Pero la teología histórica me dice que la revelación de Dios fue paulatina. ¿Cómo paulatina? Abraham no supo absolutamente nada de la Trinidad. Abraham no tiene el concepto de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él cree en Dios Padre. Porque poquito a poquito Dios se va revelando conforme va pasando la historia, hasta que a nuestros días ya se revela completamente. Pablo dice, este es el misterio que antes fue oculto y que ahora ha sido revelado a la iglesia. ¿Me explico? Es una revelación paulatina. Poco a poco Dios se va revelando más y más y más y más y más a los hombres. ¿Me explico? Entonces cuando Abraham e Ismael se separan, Ismael se queda con esa revelación y ya no le toca más revelación. Ellos no se enteran de la Trinidad. Nunca llegan a creer en la Trinidad. Ellos creen en un solo Dios. Entonces cuando los judíos empiezan con que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, dicen, no, ese es otro Dios. A mí no me vengas con esas cosas. Y hacen de Alá otro Dios. De ahí viene Alá. Ahora, Mahoma, pues ese es bueno. Déjeme le digo con todo respeto, ¿ok? Con todo respeto, no quiero que nadie se ofenda. Mahoma es un maniático sexual, ¿ok? De verdad, que manipuló a su gente para hacer toda clase de barbaridades que él quiso. Fechoría, sí. Y él es el que dice que un ángel vino y le dictó el Corán. Ese es Alá. Ese es Mohammed. Mahoma. Mohammed, no sé qué. Mahoma. Fue un bárbaro, fue un asesino, pedastra, una cosa terrible.
Y él escribió el Corán para justificarse a sí mismo con todo lo que él estaba haciendo. Todas esas cosas, es una cosa horrible, es una cosa horrible. Cuando vemos la realidad de la historia, él realmente no tiene nada de monje, de santo, de nada, no, está del otro lado. Pero de ahí vienen porque nunca recibieron revelación de Dios. No. No, pues es que sí. No se trata de hablar de ellos, pero así es la realidad, esa es la historia, pues. ¿Tiene sentido? De hecho, creo que pues, cuando se muere el yerno, que agarra Y sigue ahí una... como algo heredado. No, y lo primero que hacen son guerras. Lo primero que hacen es pelearse para dominar a la gente. ¿Cómo así? Dominar a sus propios hermanos árabes, así. Y hoy día lo vemos, siguen matando a sus propios hermanos árabes. Eso es una locura. Pero bueno, es otra historia. Nosotros hablamos de Melquisedec, que es el rey de paz. Es el rey de justicia, rey de paz. Ese no es el rey que anda haciendo matazones, que no. Es un rey de paz. Pero mire, entonces el 18, si nos acordamos de algo. Ahora entiendo de no sé cuántas vírgenes en el cielo. Claro, porque Mohammed es lo único que andaba buscando, tener muchas mujeres. Bueno, anyways, dice el 18. Lo que tiene que aprender es el 18. Si se aprende el 18, estamos del otro lado. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ahora, todos, la mayoría, se enfocan en que el mandamiento está abrogado, que ya se canceló, que ya no tenemos que seguir la ley. Claro que es importante, pero lo importante de esto es que la ley se abrogó porque era ineficiente, era débil, no había forma. En otras palabras, si a usted le dan de palos, usted no cambia. Usted se enoja, se rebela, no cambia. Pero si usted lo tratan con amor, usted cambia. Porque la ley no tenía manera de ayudarnos a cambiar. No tenía poder para cambiarnos. Pero el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, nos transforma. Por eso era necesario cambiar la ley. Porque la ley era ineficiente, era débil y no tenía poder para cambiar. Nadie. Por eso nos preguntamos, esta pregunta la hemos hecho un montón de veces. ¿Cómo es posible que los judíos, después de que vieron tantas bendiciones, tantos milagros, tantas cosas que Dios hizo, cómo es que los judíos seguían buscando a dioses ajenos? ¿Cómo es que los judíos se seguían apartando de Dios? Porque la ley no tiene el poder para cambiar. ¿Se acuerdan de Nínive? ¿Qué le pasó a Nínive? Alguien que me platique qué le pasó a Nínive. ¿No conoció a Nínive? Nínive fue destruida, terminó siendo destruida. Sí. Terminó siendo destruida. Fue perdonada por Dios. El mayor avivamiento. El mayor avivamiento de toda la historia ha sido con Nínive. Todos fueron salvos, incluyendo el rey. Con Jonás y la ballena. Con el pez grande, como dice la Biblia. Ahí cuando Jonás hizo una fogata en la panza de la ballena. También, por 3 días. Por 3 días. Comió sushi ahí porque de ahí se aprendieron la gente a comer sushi. Hizo su fogata dentro de la ballena. Y a la ballena nomás se le pusieron rojos los ojos porque, oiga, usted traía. Ahí es donde nacen los tom-toms porque tenía agruras la ballena. Sí, Jonás va a Nínive a predicar y toda la nación se convierte a Cristo, toda la nación completa, y Dios los perdona. 100 años después, lea usted aún, 100 años después la nación es destruida completa y no se volvió a edificar, igual que Sodoma y Gomorra. Hasta hoy en día no se ha vuelto, ¿sí? ¿Por qué si toda la nación fue perdonada? Porque si toda la nación creyó en Dios, ¿por qué 100 años después toda la nación estaba otra vez corrompida? Porque no transmitieron a sus generaciones. Porque es imposible que la ley los transforme. La ley no tenía poder. A menos que le estuvieran recordando, el Espíritu Santo es el que nos transforma.
Claro. Todo lo que yo les he enseñado, el Espíritu Santo les recordará. Pero eso por la gracia. Por la gracia. Cuando la esposa de Lot miró hacia atrás, ¿verdad? ¿Qué ciudades fueron las que estaban destruyendo? Sodoma y Gomorra, Dios le dijo, no volteen, no volteen. ¿Por qué volteó la mujer? Curiosidad. Es que la mujer Todo lo que dejó allá. Mire. Me voy a meter en problemas. ¿Para qué me pregunta esas preguntas? Oiga, me voy a meter en puede ser que no problemas. haga desayuno mañana, pastor. Mire, imagínese que usted va de vacaciones un fin de semana a la playa. Va a estar 3 días, 2 noches por allá. ¿Verdad? El hombre que agarra una bolsa de plástico, mete 3 y vamos. ¿No? Sí, es que agarra una bolsa. La mujer, oiga, 4 o 5 maletas, pero si no vamos por 2 noches, es que sin esto yo no puedo, es que necesito aquello, es que necesito lo otro, es que me hace falta aquello. Es que... No, y al final él necesita algo de lo que llevo. Ah, pues claro, pero yo no le voy a decir. Claro, pues yo no voy a decir. Le dije que me iba a meter en problemas, no le dije. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Ella deseaba todo lo que dejó en casa. Acuérdese cómo. Quema mi casa. Sí, acuérdese cómo es la historia. Los ángeles alargaron la mano para sacar a Lot y a su familia de la casa, porque era una cosa urgente. ¿Qué agarraron cuando salieron? Absolutamente nada. Así como está, había pasado la noche, entonces lo más probable es que salieron en pijamas. Ni siquiera llevaban ropa. Lo único que... Vámonos. El ángel estira la mano y lo saca. Vámonos. Es urgente. Y la mujer empieza a pensar, ay, pero dejé mi ropa de seda. Las perlas que me ponía aquí. ¿Y qué les va a pasar? Les dije que no voltearan. Y se convierte en estatua de sal. Eso mismo nos pasa a nosotros. No. Cuando estábamos en el mundo, nos encantaba todo eso. Y ahí es que está el mar muerto, ¿no? Pastor, Sí, el mar muerto. Nos encantaba vivir esa vida. Ay, ahora que estoy en la iglesia tengo que dejar de ir al baile. Ay, pero tanto que me divertía ir allá. ¿No? Y queremos volver a esas cosas. Ay, es que esas añoranzas. Añoramos gastar nuestros días en esas cosas del mundo. Nos convertimos en estatuas de sal espiritualmente. Pero nada, muchacho. ¿Qué? Si somos honestos, Claro. Si somos honestos, hay unos que todavía siguen haciendo unas cosas que para qué te platico. Ya déjalas de hacer. Sino también las hacen. Pues la realidad es esta. Estamos en este cuerpo y este cuerpo le sigue gustando esas cosas. Esa es la realidad. Pero mientras más busquemos a Dios, más poder tenemos para controlar el cuerpo. Esa es la verdad. Mientras menos busquemos a Dios, menos vamos a poder controlar este cuerpo. Menos vamos a poder controlar los deseos de la carne. ¿Me explico? Vemos a las parejas de hoy en día batallando. A la izquierda y a la derecha se están divorciando todos lados. Vemos a la gente que tiene ansiedad por nada. Viven tomando pastillas para estar tranquilos porque, bueno, pasó una mosca y piensa que se va a acabar el mundo. No, de verdad, no sé. ¿No es cierto? Porque no nos enfocamos en Cristo. Perdemos la paz. Perdemos el enfoque. Ah, claro. Así pasa. eso de la ansiedad, me di cuenta que existía de eso, es verdad. Te enfocas en lo que necesitas, en lo que quieres en ese rato, y piensas cómo le vas a hacer, cómo lo vas a obtener, si hago eso, si hago aquello, y ahí entra la ansiedad. Ahí entra la ansiedad. Sí, así entra la ansiedad. Y si uno descansa en Dios, Señor, la palabra dice que tú sabes que yo tengo necesidad de estas cosas y que tú vas a proveer si pongo primeramente el reino de su justicia. Así que voy a poner primero el reino de su justicia y todas estas cosas van a venir por añadidura. Tengo paz en mi corazón porque creo que tú lo vas a hacer. Amén. Listo. Pero cuando perdemos ese enfoque, es como cuando va uno en la carretera, que está lloviendo un poquito, y va uno a rebasar un tráiler, y las llantas de tráiler le avientan todo eso y no ve uno pero nada, ¿no?
Y entre la desesperación y yo, no veo, ¿no? Cuando perdemos el enfoque de Cristo, cuando dejamos de ver a Cristo, nos preocupamos. ¿Qué voy a hacer yo para subsistir? ¿Qué voy a hacer yo porque pues tenemos a Cristo? Si Él, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que dio a su Hijo, ¿no nos dará también con Él todas las cosas, juntamente con Él? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos en Jesucristo. Y esto que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿De qué me preocupo? ¿De qué me preocupo? ¿Me explico? Preocúpese de no desenfocarse en Cristo. No es que ya lo haya alcanzado todo, dice Pablo, sino que esto hago. Dejando las cosas que quedan atrás, prosigo al blanco. ¿Para qué? Para ver si logro agarrar lo que Dios tenía planeado para mi vida, por lo cual Él me agarró a mí. Ese versículo es bien interesante, porque dice, quiero agarrar lo que Dios tenía planeado para mí cuando Él me agarró a mí, para asir las cosas por las cuales Él me asió. Es decir, Él ya me agarró, estoy en Él. ¿Por qué me preocupo? ¿Tiene sentido? Tenemos un sumo sacerdote que no es por herencia, no es por la ley, sino por el Dios mismo. Un sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Sacerdote del Dios Altísimo para siempre. ¿De qué me preocupo? ¿Me explico? Confiemos en Dios, enfoquémonos en Dios. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Padre Santo Todopoderoso, nuevamente delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por la riqueza de tu palabra, Señor. Esta palabra, Señor, que no ha cambiado, Señor, porque tú ya dijiste todo lo que tenías que decir, tú ya revelaste todo lo que tenías que revelar. Esta palabra, Señor, que desde hace 2000 años no ha cambiado y que sigue siendo vigente, Señor, que sigue contestando todas nuestras preguntas. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor. Te damos infinitas gracias porque, Padre, tú entregaste a tu Hijo Jesucristo para que llevara nuestros pecados, los pecados de todos, Señor. Y todos aquellos que crean van a ser salvos, van a tomar la ventaja de la sangre que derramó Jesucristo. Y gracias, Señor, porque en esa sangre ahora tenemos un nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto de la libertad, el pacto por el cual, Señor, nosotros ya no tenemos que hacer nada para ganarnos tus bendiciones, porque tú ya nos has bendecido con todas las bendiciones espirituales. ¿Qué más podemos pedir, Señor? Tú, Señor, nos escondiste con Cristo en Dios. Tú, Señor, nos prometiste vida eterna, ya desde ahora hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué más podemos pedir, Señor? Tú has prometido, Señor, que si buscamos y ponemos al reino de Dios primero, Señor, tú nos darás todas estas cosas que necesitamos. ¿Qué más necesitamos, Señor? ¿Por qué, Señor, a veces nos desenfocamos, Señor? Pues a veces nos gana este mundo, Señor. Pero ayúdanos, ten misericordia, Señor, para que todos recordemos que ese sumo sacerdote del orden de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, eterno, que es indestructible, es mi sacerdote, que murió por mí, que se ofreció a sí mismo y que su sangre me limpia de todo pecado para siempre. Gracias, Señor, por esta seguridad. Gracias por este sacrificio supremo que tú hiciste. Gracias por este sacerdocio eterno y gracias por ser mi Dios. Acompáñanos ahora que salimos de este lugar, Señor. Ve con nosotros, guárdanos y permite que este conocimiento tuyo, Señor, nos guarde en nuestras mentes, Señor, que se renueve nuestro entendimiento, Señor, con tu palabra para que podamos conocer cuál es la buena y agradable voluntad tuya, Señor, y podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Ve con nosotros, que esa paz tuya que sobrepasa tu entendimiento guarde nuestras mentes, nuestros corazones hasta el día de tu venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén. Bueno.